Bueno, buenas tardes. Vamos a llevar hoy día la última sesión correspondiente al derecho de sucesiones y que tiene relación el derecho romano con el derecho civil. Ten en cuenta que el derecho de sucesiones también es importante ahora en el derecho civil que llevamos a cabo. Entonces vamos a hacer una introducción rápidamente. ¿Cómo era la sucesio, los hereditas, que se llamaba en ese entonces a las sucesiones? Sabemos que la muerte, igual que ahora, la muerte de una persona determina el fenómeno de la sucesión. Entonces, ahora se llama, muy bien, sucesión intestada, que realmente lo conocíamos por declaratoria de herederos. ¿Sí? Por eso, y ahí también viene el nombre de mortis causa, ¿no? Que viene en ese. Y podríamos decir que el derecho de sucesiones entonces es el conjunto de normas que regula el destino de los bienes de una persona después de la muerte. Está claro, se va a regular todos los bienes que deje esa persona que se va de este mundo, y a eso lo llamamos derecho de sucesiones, y los romanos lo llamaban la sucesión, y los que reciben los hereditas. Entonces la distinción entre el derecho romano postclásico y hasta entonces la sucesión era solo universal. Siempre se estudia el derecho romano postclásico, ya no el antiguo, y se realizaba únicamente por la herencia. La herencia es la parte, lo que más interesa pues en las sucesiones, porque si no hay herencia, no hay sucesiones. ¿Y quiénes eran los hereditas? Esa es la parte más que nos interesa. Dentro de los hereditas estaban los heres. ¿Quiénes eran los heres? El sucesor o heredero. Por decir, moría una persona X y esa persona tenía descendientes, y esos descendientes eran los sucesor o heredero. Dentro de esos descendientes había dos grupos, los heredis suis. Estos heredis suis eran los que estaban sometidos pues al causante por vínculo agnaticio. O sea, podría ser padres a hijos, o sea, la relación que hay, el vínculo que tiene el padre hijo, o la potestad del pater familia que tenía sobre ellos, muchas veces. Recuerden que el pater familia también adoptaba, tenía adopción en la época de Crono. Y estos heredis suis estaban obligados a adquirir la herencia que no podían repudiar. Es decir, si el causante dejaba pues no necesariamente a veces bienes, a veces dejaba también obligaciones, y los heredes suis no podían repudiar esa herencia. Y los heredes extraneos o los extraneos o voluntarios, estos eran diferentes. Estas personas eran aquellos que no estaban sometidos a la voluntad del testador, pero sin embargo adquieren la herencia mediante la aceptación y tienen la facultad de deliberar. Esa facultad de deliberar es acepto o no acepto, sobreaceptan o no, o renuncian a la herencia. Entonces había dos tipos de hereditas, los heredes suis y los heredes extraneis. Ahora nosotros, ¿en cuál de ellos nos podríamos colocar? Bueno, cada uno deja el criterio, ¿no? Unos de repente les gustaría hacer, si es que hay muchos bienes, los heredes suis, y si no hay muchos bienes, los heredes extraneis, que esos eran los voluntarios, que realmente no estaban obligados a recibir la herencia. Sin embargo, para ellos tenía que primero haber una voluntad de que aceptan o no aceptan, o también podían renunciar, porque no eran descendientes directos. ¿Y qué era la sucesión intestada y legítima en Roma? Nosotros ya conocemos, tenemos idea de lo que es la sucesión intestada, ¿no? O legítima, como también es en la actualidad, como dice acá. Entonces, la sucesión intestada da lugar cuando no hay testamento. ¿No es así? Sí. O el otorgado, o ese testamento que ha sido dado tampoco no es válido. Eso es lo que pasaba. O ninguno de los dos instituidos iban a ser herederos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no hay testamento, cuando el testamento es inválido, no es válido, o cuando los herederos tampoco supuestamente herederos no son directos del causante.
Justiniano, ¿qué nos decía en sus instituciones? Muere intestado aquel que no ha sido roto o inútil, o no ha producido ningún heredero. No ha sido roto o inútil. Se referiría pues al testamento, ¿no? El testamento que no ha sido válido. En Roma también, en la Roma del Tíber, estaba ordenado teniendo como base los vínculos de parentesco que unían a los miembros del grupo familiar. También sabemos que más adelante con Adriano y Marco Aurelio se permitió que las madres heredaran a sus hijos y viceversa por disposición del Senado Consulto, Tertuliano y Oficial. O sea, ¿qué pasa? Las mater familia también con estos emperadores ya empezaron a testar la tierra. Porque recuerdan que antes las mater familia no testaban, solamente eran los pater familia. Sin embargo, con estos emperadores Adriano y Marco Aurelio sí se permitió que las mater familia ya puedan testar bien las madres a los hijos, o también si también podrían hacerlo los hijos también hacia las madres. Si es que la madre quedaba viva y el hijo estaba por fallecer, ¿no? O fallecía. ¿Y qué era la legítima? También he escuchado que era legítima, ¿no? La parte que me corresponde. Ahora también existe en el Código Civil. La legítima, esta figura nace en el derecho romano, en Roma. Dice, como la culminación de un largo proceso de evolución en materia sucesoria. O sea, en Roma también nace esta figura, y esta figura está implantada también en el Código Civil actual. ¿Qué es? Es la finalidad de defender los derechos de aquellos herederos forzosos o necesarios que sin motivo alguno fueron dejados en el testamento. Es decir, un causante da el testamento 1, 2, 3, y hay un cuarto también, o una cuarta persona que también es heredera legítima. Heredero legítimo, legítima, depende de si es mujer o hombre, y esa persona no fue incluida en el testamento, entonces tiene derecho a su parte proporcional. Esa parte proporcional se llama la parte legítima que le corresponde, ¿no? Esta institución también evolucionó en Roma, pasó a las legislaciones modernas y ha sido tomada por nuestro Código Civil. Eso lo van a estudiar ustedes más adelante en Derecho de Sucesiones. En la época de los juristas clásicos y el derecho imperial se reglamenta la institución de la legítima, donde los descendientes, ascendientes, los hermanos de doble vínculo, a quienes el testador no les dejó la cuarta parte, pueden impugnar el testamento mediante la querella in officiosi testamento. Ahora, el heredero que le corresponde su parte legítima y no ha sido incluido, también puede solicitar mediante la petición de herencia. Es un proceso también que por decir, hay 3 o 4 hijos que se han declarado herederos y un quinto hijo no ha sido tomado en cuenta. Ese quinto hijo puede interponer la acción de petición de herencia contra los que han sido declarados herederos universales para que su parte legítima le den, pero judicialmente. Esa es una acción que se realiza ahora en el Código Civil. Son acciones de petición de herencia, se llama. Entonces prácticamente la legítima nace en Roma, esta figura. ¿Y cómo es el testamento en Roma? Sabemos que parecido, es un acto de derecho civil que era privado de los ciudadanos romanos. Esta consideración desaparece con la Constitución antoniana, pero el testamento descansa en la voluntad del testador, eso todos lo sabemos. Si no hay voluntad del testador, no hay testamento, por lo que se califica como unilateral. Esa es la característica principal del testador, que sea unilateral, ¿no? Y también tiene que ser personalísimo. Ahora también es igual. El testador declara su voluntad muchas veces ante el notario. Lo hace de forma unilateral y también en forma personalísima. Se acerca al notario, dice: el notario, quiero dejar estos bienes para mi hijo A, B, C, o para mi esposa, para mi familiar X. Y lo hace de forma personalísima también. Igual también era solemne, porque se amolda a las formas previstas por la ley. Siempre hay una solemnidad. Se protocoliza mediante un documento, solemnidades. Por ejemplo, ahora también es el notario, y la persona también en forma personalísima va y deja, estampa su huella, firma. Son actos solemnes. Irrevocable, porque puede ser sustituido o modificado cuantas veces quiere el testador. También.
Ahí el testador ahora va a la notaría, deja su voluntad mediante el testamento y de aquí a un año todavía no le pasa nada, sigue, va y lo puede revocar. ¿Sabe qué, señor? Revoque ese testamento porque voy a vender los bienes y lo voy a disfrutar. ¿Se acabó? ¿No? Sucede. La institución de heredero debería ser realizada según el jus civile, el derecho civil. A la cabeza del testamento con palabras solemnes y en latín. Ya se sobreentiende, ¿no? Un papiro arriba de sus palabras solemnes en latín. Esto fue abolido más tarde, bastando con que la institución fuese clara y que la voluntad del testador no estuviese viciada. Punto. Obvio, esas frases solemnes. Había testamentos especiales. Existían formas especiales de testamento que son el que se hace en campo de batalla con 5 testigos que conocen el testamento. Un soldado quería dejar un testamento militar se llama, en el campo de batalla. En ese momento, ¿qué tipo de autoridades había? ¿No? 5 compañeros podían atestiguar de que se da su voluntad. Y en el testamento no exigía mucha rigurosidad. ¿Y por qué lo daban a veces los militares? Porque supuestamente en el campo de batalla podían morir, pues. Minutos antes de entrar en la batalla al frente, se daba este testamento. Tenía valor. El otro es el realzado por el ciego, que requería un tabulario que recoge la voluntad con 8 testigos. 8 testigos cuando otorgaba la voluntad de testar a un ciego. El analfabeto también, que requería 8 testigos. 8. Y el del pater, que se otorga solo para los descendientes del testador, o sea, solamente para descendientes directos, en cuyo caso basta si es hológrafo con que tenga la fecha, y si es oral debería tener 2 testigos también. El pater podría dar en forma oral. Tipos de testamento. El legado, también han escuchado, ¿no? Pero también está en el Código Civil ahora. Legado, legatario, ¿no? Es la segregación de algo de la herencia. Le explico, por la cual el testador quiere que se atribuya al legatario algo de lo que su conjunto va a ser del heredero. Esta es una frase de Florentino que nos dice. Entonces, y el piano, ¿qué nos dice sobre el legado? Es una disposición contenida en un testamento por la cual el testador concede a una persona cosas determinadas o derechos que segrega de la herencia sin conferir título de heredero. Es una donación realizada en el testamento. Esta es la masa hereditaria, ¿no es así? Esto dejo a todos los herederos, pero dentro de ese testamento que dejo en la masa hereditaria, estoy dejando una porción que va a ser para un tercero y que no forma parte de la masa hereditaria. Entonces, es como una donación que está dando el causante, o sea, el testador, hacia esa persona extraña. Ahí lo entendieron, ¿no? Eso es lo que nos dice Florentino y Ulpiano. Y eso también está. 4 formas de legado. Legado por vindicazione o vindicazione es el legado que se transmite la propiedad directamente sin necesidad de una actividad específica por parte del heredero, requiriendo que el testador sea propietario de la cosa legada. Doy, lego, o sea, estoy legando lo que doy, derivándose de la acción real. Esa es la acción real, la traditio, ¿no? La transmisión de la cosa. El legado per damnatione, de eficacia obligatoria, no transmite directamente la propiedad de la cosa legataria, sino obliga al heredero a transmitir al legatario. Pudiendo transmitirse cosas ajenas, estando el heredero obligado a transmitir al legatario la propiedad de la cosa legada. Ahí está, es diferente. Estaba en poder del heredero ya, la herencia, pero había una parte proporcional que obligaba para que esa cosa o esa parte proporcional sea transmitida al legatario, porque ya estaba escrito en el testamento. Ese podría considerarse esta parte que dice que dejo a los herederos toda la parte proporcional, pero hay una porción que le tengo que dar al legatario. Tipo de testamentos que había en aquel entonces. El legado per praescriptionem
variante en la vindicación con la particularidad de que se realice en favor de uno de los coherederos, o sea, a uno de los coherederos se le da también algo más. Y el legado sin modo, variante del legado per damnatione, en el cual en lugar de transmitir al heredero la obligación de una actividad, se le obliga a tolerar algo. Ese es una tipo de... Mire, ejemplo, se le obliga a tolerar al heredero permitiendo que el legatario tome posesión de la cosa legada. Tú estás obligado a tolerar porque la cosa legada que va a venir a recoger el señor X que yo le he dado por donación o por legado, no vas a gruñir, no vas a amenazar, a vociferar que por qué se está llevando algo que él nunca se lo mereció. Tiene que tolerar, recibirlo muchas veces de repente con una sonrisa o un smile. Ahora pasamos a los derechos reales, rápidamente. Aquí estamos hablando de las cosas y su clasificación, lo que nos compañera. Dos términos, el bona, que son los bienes y patrimonio, y el res es la cosa. Ulpiano dice que el bona se emplea como una acepción natural porque es susceptible de producir utilidad, o sea que no produce la utilidad, pues. Y otra civil en el sentido de patrimonio, o sea, el patrimonio, la cosa, perdón, el bona, o sea, los bienes, es un patrimonio para Ulpiano. Es decir, como el conjunto de bienes y derechos, valores, entendidos y atribuidos a una persona. Le da una consideración más a los derechos reales. Gallo consideraba las res corporales, que son cosas tangibles, como un fundo, por ejemplo, como un esclavo, porque acuérdense que esclavo también es una cosa en Roma, un vestido, etc. Res incorporales, que son cosas intangibles, como incorpóreas, como son la herencia, un usufructo, la obligación de cualquier cosa. Es decir, pero podemos confundir, ¿no? ¿Y por qué la herencia no puede ser una cosa tangible? Es que estamos hablando en el sentido abstracto, en el sentido conceptual de la herencia. No estamos hablando del bien. El bien sí es una cosa tangible. Por ejemplo, la herencia sí puede ser una cosa intangible, incorpórea, que no se puede ver, no se puede tocar, pero se siente y se sabe que es una consecuencia que dio el testador, ¿no es así? El usufructo también, porque está destinado, sabemos que ese es usufructo, que es la obligación también, sabemos que debemos cumplir de una u otra parte cuando se somete a un contrato. Pero cuando hablamos de red corporal, o sea, cosas tangibles que se pueden tocar, sí, un fundo, un esclavo, un vestido, una carreta, por decir. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Y la res extracomercio son las cosas que pueden ser sustraídas del tráfico patrimonial por el derecho divino o por el derecho humano. Se dividen en res extracomercium divini juris, que pueden ser res publicae, cosas del populo romanos como templos, altares, lo que habló, pues, ¿no? Para no repetir su compañera, res religiosae, que son enterramientos paganos bajo custodia de los dioses inferiores. Recuerden que las tumbas también estaban consideradas como bienes patrimoniales. Y el res santae, bajo protección de los dioses, como las puertas, las murallas y la ciudad. Todo esto era res extra comercio divinis juris, que estaban considerados dentro de la res, las cosas, pero las cosas divinas. Así estaba considerado el derecho patrimonial, el derecho civil de Roma. Y la otra, la res extra comercio humano juris, que son tres. Este sí es la parte de las personas. La res publicae comprende todas las cosas del pueblo romano, reservados al uso de los ciudadanos, o sea, las vías públicas, las plazas, las carreteras, por decir, los edificios, ¿no? Y la res comune omnium, cosas de forma natural y corresponden a todos los hombres, eso es lo que habló su compañera también, como el aire, el agua corriente, los ríos, los mares, era de todos, pero era una cosa común, ¿no? Que provenía de la forma natural. Nadie era propietario privado, sino era de todos. Un río era de todos. Tal vez decir que en un río podían ir a pescar todos. Al mar también se podían ir a bañar, ingresaban también los barcos y todo, porque era de todos. La res universitaria son las cosas que pertenecen a los municipios y están destinadas al uso público. También había pequeños ayuntamientos o municipios que manejaban también en aquel entonces, y todas esas propiedades que correspondían eran para el uso público. Ahora, la posesión.
Cuando hablamos de la posesión, estamos adquisición y pérdida de la posesión, porque no hay que confundir posesión con propiedad, ¿no? La posesión es el uso del bien y la propiedad es la titularidad del bien, pero vamos a verlo. Entonces la posesión, el corpus es la tenencia material de la cosa. Por ejemplo, en estos momentos ya yo tengo la posesión, pero ¿soy propietario de este bien? No. Y si lo tengo por mucho tiempo, sigo siendo posesionario, ¿no es así? El contacto físico con la misma, es lo que dice. Possessio corpore es cualquier tipo de relación de hecho en la economía, y la conciencia social permite actuar sobre la cosa cuando se desee, excluyendo a los demás. Bonfante, un español, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es la posesión? Es el ánimos, es el elemento interno que modifica la posesión, la intención de tener la cosa para sí. Yo tuve la intención de poseer esa cosa, de tenerlo. Entonces la condición necesaria para la adquisición de la posesión es la concurrencia de dos elementos. Dos elementos había que tener para tener la posesión: el corpus y el ánimos. El cuerpo y la voluntad de tenerlo, ¿no? El cuerpo y yo quiero tenerlos también. Esos dos elementos. Por lo que para perderlos basta la desaparición de uno de ellos. Si yo pierdo, porque si desaparece el cuerpo, yo puedo tener la voluntad, pero no tengo el cuerpo, no tengo la posesión. Lo mismo también es con los bienes. Hay que tener en cuenta, dice, que la cualidad física es esencial para la posesión. Lo físico, pues. En los bienes muebles que pasan de una mano a otra, el problema es menor que en los inmuebles. En los bienes muebles es menor, dice, el problema que en los inmuebles. ¿Por qué? Porque en los bienes muebles es muy fácil, porque pasan de una mano a otra. El problema es en los bienes inmuebles, donde aquí se le da una cierta valoración social. ¿Por qué? ¿Por qué los bienes inmuebles? Es que los bienes inmuebles es donde más suceden los problemas. La valorización social, hasta ahora, por ejemplo, ¿por qué hay la prescripción adquisitiva del dominio? Porque ahí se prueba la posesión durante el tiempo. 5 años de buena fe y 10 años de mala fe. Eso pide el Código Civil para solicitar la prescripción adquisitiva. ¿Por qué hay en el derecho penal, por ejemplo, el mejor derecho a la posesión o el delito de usurpación, cuando se perturba la posesión? Entonces, todos esos aspectos le dan una valoración social para tipificar, por ejemplo, ahora, y también en Roma también se decía, para ello existe uno de los requisitos, que es la tradición. Siempre la posesión es la tradición, o sea, la transferencia. Como por ejemplo, de hacer recorrer a enajenante y adquirente los linderos de la finca, a requerir simplemente entrar en ella señalando los linderos. ¿Sabe qué, señor? Vamos a ver para transferir la posesión, vamos a recorrer toda la finca. Mire, este lindero es esta piedra, y ahí va hasta el otro, hasta el río, limita por acá, y así. Antiguamente era bajo puntos especiales. O a entregar vacía la posesión en un acto de desapoderamiento por parte del enajenante. Por decir, te entrego este bien inmueble, pero voy a limpiar todo lo que me corresponde, por ejemplo, mis muebles, mi mesa, mi carreta, me los llevo, y te entrego este bien inmueble. Celso, también de esa época, refiere que se llega a admitir la entrega de la posesión de una finca. Miren, ¿cómo se entregaba una finca en Roma? La posesión. Subidos, comprador y vendedor en una torre. Entonces hacían de madera una torre bien alta, y señalando este último los linderos de la misma, la tradigo longa mano. ¿Qué pasaba? Subían ambos en una torre bien alta y decían, mira, hasta el fondo, hasta ese cerro, esta es la propiedad mía, la finca, va hasta allá al fondo, hay un riachuelo, ahí termina, y le daban los linderos. Ese es los linderos, porque es otra forma también de la tradición, o sea, de entregar la posesión. Es algo parecido ahora, ¿no? Cuando ustedes van a vender un bien inmueble, un terreno, no dicen, mire, ¿sabe qué, señor? Por decir que sea de 1 hectárea. Lo recorren también todo, ¿no? Vamos a caminar, mire, hasta el fondo, hasta acá llega, por ejemplo, hay un árbol, ¿no? Hasta acá es la posesión que vas a tener, porque esta es mi propiedad. Vamos a ir al otro lado también, hasta este extremo. Limita, de repente hay unas piedras o unos árboles o lo que fuese, o hay unas rejas o alambrada que haya puesto el otro propietario de esa otra finca, y dirá, hasta acá nomás es la posesión, o sea, le va señalando, ¿no? Igual también en Roma, la transferencia, la tradición y la posesión. Nosotros tenemos esa costumbre.
La tutela de la posesión se ve como un hecho basado en el imperium del magistrado. A ver, en su poder de mando. Así, la posesión se protege no por acciones, sino por interdicto. Ahora, para proteger la posesión no hay el interdicto por decir, el interdicto de recobrar, el interdicto de retener, existe. ¿El interdicto qué es? Esto lo van a estudiar ustedes más adelante en procesal civil. Es una orden decretada por el pretor para mantener la paz y seguridad en las relaciones privadas, en especial para hacer respetar las situaciones de apariencia jurídica, a fin de que las reclamaciones con la misma se hagan procesalmente, no de propia mano, y no se perturbe la paz pública. En conclusión, es mantener la posesión. Por decir, usted está posesionado un bien inmueble y viene otra persona a reclamar, y para que no haya violencia y usted mantenga esa posesión solicita interdicto de retener. Igual también en Roma, el pretor era el juez, ahora el juez civil. Entonces, un grupo importante de interdictos lo constituyen los interdictos posesorios. En realidad se discutía la posesión mediante el interdicto, y ahora también se discute la posesión mediante el interdicto. Hay dos tipos de interdicto: interdicto de retener, interdicto de cobrar. Mayormente es el interdicto de retener. Por ejemplo, yo estoy posesionado y no quiero que me desposesionen de ese bien inmueble, entonces interpongo interdicto. Eso está en la figura del Código Procesal Civil actualmente. Esto ya existía. ¿Y quién daba esa disposición para que no se haga perturbaciones al interdictante, o sea, la persona que está poseyendo? El pretor. Y ahora, ¿quién da por ejemplo, cuando uno interpone un interdicto de retener, quién da la disposición, por ejemplo, para que dice fundar el interdicto de retener y no se perturbe hasta dilucidar pues más adelante quién tiene mejor derecho a la posesión, por ejemplo? No es el juez. Igual también. Es una figura romana. Las interdictas retenientas posesiones tratan de mantener al poseedor en su situación actual, lo que llamaríamos ahora el interdicto de retener. Con frecuencia se tendrá que determinar quién es el poseedor, ¿ven? El juez. Por eso aquí los interdictos son dobles. La orden del pretor va dirigida a ambos litigantes. Que no perturbe. Estos interdictos servían con frecuencia para distinguir los papeles de demandante y demandado de una futura acción reivindicatoria. ¿Ah? Ahora, la figura de la reivindicación también. O sea, devuélveme lo que es mío. La distribución de la carga de la prueba hacía que la posesión del demandado fuera más ventajosa, cosa que la del demandante, a quien correspondía la prueba de su derecho. El plazo era de 1 año para ejercer la acción interdictal. Quiere decir que si tenía la posesión 1 año, ya estaba siendo favorecido en parte. Y el interdictum uti possidetis, el que tenía la posesión, protegía la posesión de los bienes inmuebles y trata de un interdicto prohibitorio. ¿Qué pasa? Debido a que el mandato va dirigido contra el litigante autor de la perturbación, yo estoy poseyendo el bien inmueble y el litigante de la perturbación es alguien que quiere recuperar ese bien inmueble, viene a fastidiar cada rato que me retiro, viene con matones o viene con soldados a quererme sacar, así como en aquel entonces. El pretor daba una disposición diciendo que no se perturbe hasta dilucidar más adelante quién tenía el mejor derecho a la posesión. Y por eso el mandato va dirigido contra el litigante autor de la es un interdicto protector al que tuviera la posesión pacífica, pública y en nombre propio. Y ahora la posesión también tiene que ser pacífica, pública y de buena fe. Sucede también el código, ¿ves? Aquí el pretor no impedía que el desposeído recupere violentamente la cosa, la misma que le fue arrebatado. Ahora también hay una figura en el Código Civil que permite recuperar entre las 24 horas cuando se nos desposesiona alguna cosa que teníamos poseído de buena fe, acción pública y por largo tiempo, ¿no es así? Lo mismo también había acá. Son figuras romanas. Qué bárbaro, ¿no? El interdicta recuperandae posesiones. Trata de reintegrar en la posesión al expulsado de ella, a interdicto de recobrar. Este es el otro tipo de interdicto. Lo van a estudiar en procesal civil también. Los interdicta utrubi, protegía al poseedor
que hubiera poseído la cosa durante la mayor parte del año anterior podía servir para recuperar la posesión. Una de las pruebas para este tipo de interdicta utrube era que el año anterior lo ha tenido casi todo el año la posesión, entonces quiere decir que sí tenía derecho a seguir poseyendo. El interdictum undebi, bajo la fuerza, es otro tipo de interdicto, servía para recuperar la posesión de los bienes inmuebles. Ese es cuando tiene alguien poseyendo mi bien inmueble y yo quiero recuperar con fuerza, bajo la fuerza. Tenía la siguiente fórmula: restituirás al demandante en el fondo de donde lo has expulsado tú o tus esclavos y en todo lo que en ese momento él tenía allí. O sea, quiere decir que tú estabas poseyendo de buena fe durante mucho tiempo el bien inmueble y vinieron con soldados y esclavos y te expulsaron y tomaron la posesión en forma ilegítima. Entonces interponía el interdicto, interponía también, podría hacerlo bajo la fuerza, recuperar nuevamente ese bien inmueble. Por eso te había este dicho: restituirás al demandante el fondo donde tú lo has expulsado. Es una figura también que algo parecido existe ahora en el Código Civil, que uno puede recuperar bajo la fuerza. Está permitido, claro, dentro de un tiempo determinado, pero en aquel entonces no había tiempo. Entonces son figuras que traen de aquel entonces al Código Civil actual. El otro, el interdictam debi armata, en el supuesto que se utilizara para expulsar al poseedor una cuadrilla de hombres armados, se aplicaba el interdictum debi armata, o sea, se podía utilizar personas armadas. ¿Ven? La propiedad. Rápidamente entramos. ¿Alguna definición daremos romanista de la propiedad? La propiedad es el derecho de disponer de una cosa sin más limitaciones que las que imponga la fuerza del derecho. En el derecho romano, la propiedad es el derecho de disponer de una cosa. Punto. El derecho de propiedad es una suma de facultades que tiene el hombre sobre las cosas. Otra definición del derecho romano. El latín utiliza la misma palabra para designar la sujeción de una cosa a otra, servitus. Por un lado es siervo, esclavo, hombre sujeto a otro hombre. También puede ser, el esclavo no es propiedad de su amo. Y por el otro, servidumbre, que alude a que una cosa que es de mi propiedad está siendo utilizada por otra persona. El derecho al paso de servidumbre, ¿no? Forma de la propiedad: dominium ex iuri quiritium, por el derecho de los ciudadanos. Es la propiedad del derecho civil. Para que exista es necesaria la concurrencia de lo siguiente. Miren, solo es asequible a los ciudadanos romanos y a los latines que tuvieran el jus commercium, o sea, el derecho a contratar. Solo cabe sobre fundos itálicos y sobre las cosas muebles, excluyéndose los provinciales. Estamos hablando de Roma, ¿no? En cuanto al acto de adquisición, debe tratarse de un modo reconocido del derecho civil, el jus civile, que sería la emancipatio. La emancipatio en el derecho romano sabe que es un contrato verbal, ¿no? Formal y solemne, con el que se transmitía la propiedad de las cosas emancipables. Había una forma de transmitir en forma solemne, mire, la res mancipie, ¿no? La cosa. Los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro, la carga, las servidumbres rústicas, las tradicio y las iuricesio, para ambas clases de cosas conjuntamente. En realidad, todo el tipo de propiedad era varias formas, había varias formas de adquirir la propiedad. Pero nosotros hagamos la idea de que la forma de adquirir la propiedad era mediante la traditio, pues, mediante la transferencia, ¿no?, de un bien. ¿Cuáles había limitaciones también para el derecho de propiedad? Limitaciones fundadas en intereses particulares o beneficios de los vecinos. Por ejemplo, en las 12 tablas, ¿qué decía? El derecho del dueño de una finca para entrar en la finca vecina en días alternos para recoger las bellotas caídas en la finca del otro. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces mis frutos, ¿no?, caen en la otra, ya en el límite de propiedad, se van al otro fondo. Entonces,
yo tengo derecho porque me corresponde esos frutos, ¿no es así?, a recoger lo que ha caído en otros mundos. Entonces, ese derecho se podía hacer en días alternos. ¿Por qué? Porque las bellotas eran propiedad pues de la planta, ¿no?, del dueño donde estaba su planta, así tenía que recoger sus bellotas, pero no en cualquier momento, porque si no había días alternos, para no fastidiar también al propietario de la otra finca. El derecho del dueño de una finca a pedir el corte de la rama de un árbol del fondo vecino proyectado en el fondo propio. ¿Qué pasa? Este es el límite, este es un punto, y dos puntos, a veces hay unos árboles que crecen, ¿no?, se van al otro lado, entonces también podía cortar las ramas, porque le correspondía a quién, al dueño del árbol, ¿no? Las aguas deben discurrir por los fondos de una manera natural. Luego se les prohibía al propietario de una finca hacer obras o utilizar algún mecanismo que altere el curso natural de las aguas. Sí, pues hay algunos que se adueñaban, ¿no?, hacían una especie de poza, todo, o trancaban para tener más agua. No, el agua debía discurrir para todos. No tenían por qué ellos utilizar algún mecanismo para poder almacenar más agua que la finca siguiente. Otra forma de derecho de propiedad también, de respetar la propiedad. En épocas sucesivas, o sea, más adelante, se prohíbe que las falsas construcciones oscurezcan la casa del vecino. No sé de qué forma, ¿no?, porque en ese tiempo no había luz, no había, de repente, haciendo mucho más alga y la otra era más pequeña, de repente a la salida del sol también podría oscurecer, ¿no? El nuevo edificio debe construirse a 12 o 15 pies del edificio del vecino, y la altura no puede superar a los 100 pies. Esa era una disposición en aquel entonces en Roma. Cualquier individuo tiene derecho a pasar por la finca, ese cuando no tenga otra forma de pasar, ¿no? Por ejemplo, tiene un sepulcro enclavado, puede pasar por la finca, póngase que hay un sepulcro en mi finca, ¿no? En el derecho justinianeo se convirtió en la servidumbre de paso. El derecho de paso, ¿no? No hay por dónde pasar, obligatoriamente hay que pasar por esa finca, se abrirá un derecho de paso. El propietario de un fondo debe evitar los humos en la casa del vecino, solo debe considerarse los normales. Recuerden que en Roma no podía quemar arbustos todavía, ¿no? Lo que pagábamos, maderas, restos de árboles disecados para hacer pues inclusive para cocinar y todo. Entonces eso también generaba muchas veces humo. Entonces esto también había que tener en cuenta para no fastidiar al vecino y llenarlo de humo, de repente todas sus túnicas que estaban colgadas. ¿Y cómo se adquiría la propiedad? El hecho jurídico que termina en una cosa se incorpora a mi patrimonio como mi propiedad. Miren, ya se hacía mediante la compra-venta, la herencia, la donación. En el derecho romano clásico, la forma de transmitir la propiedad es la mancipatio, la más. Gallo, ¿cómo lo escribe este romano? Dice: reunidos 5 testigos, ciudadanos romanos, púberes y otros más de igual condición, que sostienen una balanza y se llama pesador fiel. Esa era la antigua forma de transmitir la propiedad. El adquiriente, teniendo en su mano un trozo de bronce, dice: afirmo que este esclavo me pertenece por el hecho civil. Estamos hablando de un esclavo, que es una cosa, ¿no? Y lo compro por el rito del bronce y la balanza. Luego golpea la balanza en el bronce y lo entrega a modo de precio. Esa era la forma. Este es el emancipatio en el derecho clásico, cuando en sus inicios, ¿no? Con el tiempo se acuña la moneda, aparece la moneda también en Roma, pues ya. Y se cuenta, ya empieza a contarse ya. La emancipación ya no se hace con este rito, sino ya se hace mediante la transferencia del pago de moneda. Entonces la emancipación se convierte en una compra-venta ficticia. Se hace este rito ya, pero en forma ficticia, porque ya empezó a operar la moneda, pues en Roma también, en la que el símbolo del precio era el trozo de bronce que se entregaba. En realidad, en sus inicios sí se hacía con una forma tradicional de adquirir la propiedad. Recuerden que se transmitía mediante pedazos de oro, mediante alhajas y todo, entonces se pagaba así y se golpeaba con una balanza, el bronce, bueno, hacía un sonido y se entregaba. Pero después aparece la moneda, pues la moneda tiene un valor y empieza a cobrarse ya por moneda. La otra forma era la in iuri cessio, la cesión ante el pretor, o sea, ante el juez. Acuden ante el pretor compareciendo adquiriente y enajenante, dos, ¿no?
como demandante y demandado, eso cuando están en problemas. El adquiriente dice, esta cosa me pertenece, de acuerdo al derecho civil, y si el enajenante calla, entonces el pretor otorga la propiedad al demandante. Y ahí viene, la palabra dice, el que calla, otorga. ¿Me dan cuenta? Entonces, se transmiten la propiedad a todos aquellos que tienen por objeto como la cosa mancipia, o sea, la res mancipia, constitución del usufructo o derechos análogos. ¿Cuáles eran? El uso, habitación. La constitución de servidumbres rústicas también se transmitían mediante este tipo de proceso. La transmisión de la tutela legítima sobre las mujeres, adopción y emancipación, también entraban en este tipo de procesos. Y la forma de transmitir, ya ahora sí viene la entrega, ¿no? La traditio. Es la entrega de la cosa y se considera del derecho de gentes. La eficacia traslativa depende de tres requisitos. O sea, yo voy a entregar esa traslación, tiene tres requisitos para que exista. La entrega misma en el derecho antiguo, la voluntad de poder transmitir y querer adquirirla. Claro, tiene que haber la voluntad de la persona que va a dar y la persona que va a recibir. Pues si no hay voluntad, entonces no hay compra-venta. Por si no hay la voluntad para ejercer el contrato de compra-venta, ya no hay voluntad, pues de cualquiera de ellos, ¿no? La justa causa traditione, o sea, la justa causa, el fin práctico que motiva la entrega y que al propio tiempo es reconocido por el derecho como fundamento de la adquisición. O sea, la finalidad práctica, al final, se finaliza con la entrega. Se hace por una justa causa, puede ser mediante la compra-venta, mediante una donación, mediante un legado, etcétera, pero se convierte en propiedad. Ahora viene la usucapión. Recuerden también, es otra figura de la usucapión que está en el Código Civil actual. Es la adquisición de la propiedad por la posesión, lo que llamaríamos ahora la prescripción adquisitiva de dominio. Es la figura también que se realiza una acción civil para poder adquirir la propiedad durante la posesión en el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, si una persona tiene 5 años de buena fe, según el Código Civil, y 10 años de mala fe, también según el Código Civil peruano, para adquirir la propiedad mediante la posesión. Es decir, por el uso continuado de una cosa durante cierto tiempo. ¿Y cuáles eran los requisitos para la usucapión en Roma? El uso, el transcurso del tiempo, que las cosas que se posean no lo sean por hurto. En el derecho arcaico, en la ley de los tablas en sus inicios, en los reyes en Roma, se establece que la propiedad se adquiere por la posesión continuada durante 2 años, si es inmueble, o de 1 año si la cosa es mueble. Ahora, en el Código Civil peruano, la propiedad se adquiere por la posesión mediante 5 años cuando es de buena fe, es decir, cuando hay un título, cuando hay de repente un documento que se realizó, y 10 años cuando no existe ningún título de mala fe y la persona está continuamente más de 10 años en ese bien inmueble, está poseyendo, lo puede adquirir. Mire cuántos años ha pasado y la figura lo tenemos ahora. La posesión continua de la cosa durante cierto tiempo. La posesión no ha de ser interrumpida. En caso de interrupción de la posesión, la usucapión ha de comenzar de nuevo. Igual es ahora. Se pide que para la prescripción adquisitiva la posesión sea continua, pacífica, de buena fe, o sea, que sea ininterrumpida, que no haya sido interrumpida. La justa causa usucapiendi va a convertir la posesión cualificándolo en posesión civil, y esta será la causa jurídica objetiva que justificaría la adquisición inmediata de la propiedad. Lo convierte en una posesión de derecho civil, dentro del derecho civil. Miren, en el Código Civil actual, la buena fe, en el artículo 1950 dice, del Código Civil peruano, da una definición exacta, ajustada a las fuentes romanas. La buena fe del poseedor da una definición consistente en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño y podía transmitir su dominio. O sea, en realidad, el Código Civil peruano tiene las figuras romanas. Si ustedes estudian bien el derecho romano, quiere decir que el derecho civil lo van a poder llevar bien tranquilamente. ¿Y cuáles eran los derechos reales de garantía? Los romanos prefirieron la garantía personal. Hablaste, no sé qué, hablaba sobre la fianza también, ¿no? Se manifiesta en cautiones, promesas reforzadas.
exigida por el pretor, que eran dadas mediante un estipulado y garantizadas con fiadores. El juez, pues, el juez era el pretor, no con garantía real. Las tres formas de garantía real en derecho clásico son las siguientes. La fiducia, esa es una forma, que es el contrato formal por el que el deudor o fiduciante ajena transmite a otra, al acreedor fiduciario, una cosa de su propiedad, mancipable. Hasta ahí está claro. Yo transmito a otra persona mi cosa, mi bien, obligándose al acreedor, mediante un pacto, a retransmitir la propiedad de igual forma. Es decir, después de un tiempo, esa propiedad me tiene que devolver, ¿no? Una vez que el deudor haya satisfecho su crédito. O sea, yo le doy, por decir, mi carreta en aquel entonces para que él lo trabaje, porque yo le estoy debiendo a este señor. Y ese señor va a trabajar con mi carreta, por ejemplo, 6 meses o un año, y después de haber trabajado y haberse cobrado ya el crédito que yo le tenía obligado hacia él, entonces él me devuelve nuevamente mi propiedad. ¿Es así? Entonces se realizaba un contrato donde se especificaba el momento y circunstancia de la obligación del fiduciario. ¿Se dan cuenta? Esta figura existía ya en Roma. Ahora también algo parecido existe. El pinus o prenda. La prenda, ¿quién no prendaba una cosa? Los romanos consideraron la prenda y la hipoteca como una institución unitaria. Para ellos no había una distinción como ahora hay prenda y hipoteca, ¿no? Como una cosa en la que engloba como el nombre de prenda, viene a ser de pignorar, o sea, prendar, que es dejar o dejar en prenda o empeñar. Entonces, las fuentes romanas conciben la palabra pinus, ¿qué pasa? En dos sentidos, el estricto y el originario, que consistía en un derecho real sobre la cosa ajena, que se constituía transmitiendo el deudor la posesión de la cosa al acreedor. Es una forma de darle a la prenda la figura. En Roma, en sus inicios, no configuraba la idea, o sea, la forma de hipoteca. Más que todo se trabajaba con prenda, ¿no? Porque estaban como unificados, no había autonomía en la hipoteca, porque no se considera tan importante la transmisión de la propiedad de la cosa, sino se da nomás, se deja en prenda un momento hasta que yo pueda después cumplir con esa obligación que yo tuve con la persona que dejé o que ignoré en aquel entonces. Ese otro tipo de derecho real. Hay una diferencia del pinus conventus, para que sean dos instituciones diferentes. Por eso se habla del pinus si hay o no hay traslado a la posesión. Si no hay traslado de la posesión, estaremos hablando del pinus conventum o hipoteca. O sea, si no había traslado de esa posesión, te doy en prenda este estudio, no te olvides, yo lo voy a borrar acá. Entonces, no lo traslado el bien. Estamos hablando del pinus conventum. Si hay traslado de posesión, toma, te dejo en prenda, ¿no? Se habla del pinus. Aquí se transmite más que el derecho a la posesión de la cosa, identificado como el jus possidendi, o sea, toma la posesión. O sea, hasta que yo te cumpla con esta obligación. Este derecho lo tienen en la prenda del acreedor pignoraticio, desde el mismo en que se constituye en derecho real. O sea, en realidad le entrego la posesión como una especie de garantía, pues. Algo sucede ahora también a veces entre amigos, ¿no? Y se te dejo en prenda eso hasta que después me devuelve, ¿no? Algo sí se utilizaba en aquel entonces. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bravo.